Muy buenas noches, queridos hermanos. Después de haber tenido un tiempo de oración y un tiempo de reflexión a solas con Dios, tenemos el privilegio de volvernos a encontrar y meditar un poco más de la palabra de Dios. Estamos con 2 Samuel, llegamos al capítulo 18, donde encontramos algo que es muy triste en la vida de un ser humano. En el caso de David, ver todo lo que está aconteciendo alrededor de su hijo y ver cómo él tiene esa bendición de poder hablar con Dios y tener consuelo de Dios. En este capítulo vamos a encontrar algo que es tremendo: el precio del pecado. El precio del pecado. Todo tiene su precio. Absalón es un hombre que ha vivido completamente lejos de Dios, a pesar de que su padre muchas veces le ha hablado de Dios, a pesar de que muchas veces lo ha visto de rodillas delante de Dios. Sin embargo, él no le interesa esas cosas. Él tiene en su mente y en su corazón solamente la ambición del poder, solamente la ambición de ser rey él, y hace todo lo imposible para poder llegar a ser rey. No le interesa por donde tenga que pasar, no le interesa lo que tenga que pisotear, pero sí le interesa llegar a ese poder que él ambiciona tanto, ser él el rey de Israel. Y eso le lleva a una desesperación incontrolable y llega a tener enemigos por todas partes. Y así como tiene enemigos por todas partes, también tiene adictos de todas partes. Es decir, que hay un complot muy grande, y él en ese complot muy grande llega un momento que se ve acorralado, y estando acorralado busca de escapar de ese momento difícil donde él piensa que su vida puede pasar peligro. Y frente a eso, lo mejor que él piensa es escapar. Y cuando uno escapa, siempre sabe que se puede tener consecuencias muy difíciles. Fíjense ustedes lo que dice en el capítulo 18, versículo 9. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se lo trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Es decir, que él buscaba de escapar. Él buscaba de no encontrarse con los soldados de su padre, porque sabía, él dentro de sí sabía que su padre era un guerrero que sabía preparar los soldados y sabía enfrentar los peligros. Y esto me hace acordar a lo que dice en la Biblia, que cuando somos acechados por el diablo, el Señor no nos pide que nosotros huyamos del diablo, sino lo que tenemos que hacer es resistir al diablo y él huye de nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo que creemos, lo que tenemos la confianza en Cristo. No huir del diablo, sí resistir. Es decir, armarse de una armadura frente a las hechanzas del diablo para que el diablo no haga lo que tiene que hacer con nosotros. Y él, al sentirse resistido, el que va a huir es él. Esto es lo que le pasó a Absalón. Absalón, viendo los soldados de su padre, escapó. Y en esa escapada lo que encontró fue la muerte. ¡Qué tristeza grande para este hombre ver los soldados de su padre y escapar! Ahora, es un hombre, Absalón, que nunca escuchó a su papá, nunca lo atendió. Fue
Tremendo lo que él hizo con su padre. Lo tuvo siempre lejos de él. A pesar de que estaba cerca físicamente, estaba lejos de la comunión con su padre, porque él buscaba siempre su propio beneficio. Y eso lo llevó a esa desesperación. Al contrario, lo que pasa con David. David es un hombre de un temple muy especial. Es guerrero, es un luchador, es un peleador, es algo que él lleva adelante y lo lleva en la sangre. Él enfrentó a Goliat, pero no solo, sino con Dios. Y enfrenta a los enemigos, no solo, sino siempre con Dios. A pesar de todo eso, Absalón, que en todo momento fue un hombre que no quiso hablar con el padre, pero sí el padre hablaba con él. ¿Por qué digo esto? Porque David era un hombre comunicativo, no era un hombre hosco, encerrado en sí mismo, sino que él hablaba con su padre, hablaba con su hijo, y le enfrentaba las cosas claramente. David, tenía siempre un apego por su hijo. A pesar de que su hijo lo degradaba, él lo amaba. A pesar de que su hijo lo despreciaba, él lo quería. A pesar de que su hijo lo atacaba, él siempre lo abrazaba. Es una forma distinta, porque uno tiene a Dios y el otro no tiene a Dios. El que tiene a Dios siempre está dispuesto a abrazar, siempre está dispuesto a escuchar, siempre está dispuesto al diálogo. Lo que no hacía Absalón, lo hacía David. Y esto a Absalón lo llevó a la muerte y a David lo lleva a la vida. Y hay una cosa que es muy importante frente a esos momentos difíciles que él vive. Él hace lo más incorrecto, escapar, y el otro hace lo más correcto, entrar dentro de uno mismo. ¿Vieron que muchas veces decimos qué bueno es de vez en cuando mirarse el ombligo para uno mismo, mirarse para adentro? Mientras que Absalón escapaba y que quedó en una enramada, los que iban detrás de él después fueron y hicieron algo tremendo. En el versículo 15 dice: luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Es decir, estando en esa agonía de muerte, fue rematado por esos 10 soldados. ¿Por qué lo han rematado? Porque ellos pensaban de esa forma también agradar a David. Y cuando llegan a David y le cuentan lo que pasó, no le dice qué bueno lo que hicieron, sino al contrario. Al oír eso, David entra en su cámara. Al oír eso, en el versículo 33 encontramos: el rey se estremeció y mientras subía a su cuarto, que estaba encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón! ¡Hijo mío! ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío! Un corazón quebrado, porque David amaba realmente a su hijo y quería lo mejor para él. Si era necesario, él estaba dispuesto a dar la vida por su hijo. Sin embargo, tuvo que tener esa tristeza grande en su corazón, ver muerto a su hijo y él no poderle entregar el reino como era correspondiente. Mis queridos hermanos, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, el precio de la desobediencia trae la muerte. El precio del pecado es la muerte, la palabra de Dios. Pero el precio del corazón alegre, del corazón entregado en la mano de Dios, es vida. David pudo seguir con vida. ¿Por qué? Porque tenía a Dios en primer lugar.
A pesar de que lo despreciaban, a pesar que lo dejaban de lado, a pesar que no lo oían, él seguía amando a su hijo. Y Dios siempre ama a sus hijos. Es algo nato de Dios amar a aquellos que lo buscaron de todo corazón. Dice claramente la palabra que fue tanto el amor de Dios hacia la humanidad que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que nosotros tengamos vida. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, tenemos vida. Podemos pasar por muchas dificultades, pero siempre el corazón del Hijo de Dios vuelve a Dios. Y David volvió a Dios, se arrodilló, se tiró al piso, lloró, confesó, le explicó a Dios cuánto lo amaba a Absalón, pero sí encontró el consuelo de Dios para seguir gobernando un pueblo y estar en el lugar donde Dios lo había encomendado. Yo les invito a ustedes que juntos miremos para adelante. Los problemas, las dificultades, los ataques vienen, pero como hijos de Dios siempre hay esperanza, siempre hay vida, siempre hay un momento de refrigerio. ¿Dónde viene ese momento de refrigerio? Cuando nosotros, en vez de mirar a nuestro alrededor, levantamos nuestros ojos al cielo. Dice David en uno de los salmos después: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro siempre viene de parte de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Te invito en esta noche a cerrar este momento con una oración. Dios nuestro, gracias porque podemos llegarnos delante de tu presencia como hijos tuyos y sabemos que frente a cualquier circunstancia de nuestra vida, cuando nos volvemos y miramos a tu persona bendita, encontramos el refugio seguro. Levantando nuestros ojos al cielo, siempre hay esperanza, porque el Señor es aquel que tiene control de cada uno de nosotros. Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a acompañar, siempre nos va a guiar. Así que juntos oramos pidiendo la bendición de Dios para nuestras vidas, para nuestros hogares y para la iglesia donde el Señor nos ha colocado, para que el nombre de Jesucristo esté siempre en primer lugar. Alabado sea tu nombre, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una buena noche y que el Señor los bendiga.